Miren esta cosa tan bonita. Esto es el souvenir de cada persona que viene al programa. Recibe su lupita. Así que bueno, bienvenidos a las lupitas. Este episodio vamos a ponerle la lupa a David Palacio con su exposición Sensitive Content. Bienvenido, David. Muchas gracias, Andreina. Bueno, David, cuéntame por qué tú siempre has trabajado con estadísticas, por ejemplo. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. La estadística viene, yo creo que de mi interés cuando comencé a hacer arte en temas sociales y políticos, pero me interesé entonces por buscar una manera en que eso social y eso político estuviese reflejado en cifras y números. Además porque estudié no solamente arte, sino estudié en la escuela de diseño gráfico y es un poco, me atrajo muchísimo la cosa, no solamente la cosa visual de las gráficas, sino que era un reflejo, a pesar de que es una abstracción, de la realidad social y de los temas sociales y dónde estamos como seres humanos en la sociedad en muchos temas, pues, como la pobreza, la economía, etcétera, ¿no? ¿Y tú crees que esa metodología de trabajo, esa forma en con que tú trabajas, tú has encontrado una forma de comunicar, pero que disimulas esos temas que son tan fuertes, como por ejemplo la violencia de género, y cuando la persona está ante una obra plástica o ante ese dispositivo plástico tan bonito, tan bien trabajado y bien terminado, y de repente se da cuenta y toma esa noción de conciencia de lo que está pasando en ese momento? ¿Tú crees que ese ha sido el éxito de tu estrategia? Porque Esa ha sido, esa es una buena pregunta, esa ha sido la estrategia, exactamente, o sea, es como jugar con el espectador expectando. Yo creo que hay un tipo de espectador ya para la obra de arte que va a buscar cosas y muchas de esas cosas son las que yo quiero que no vea, pero son las cosas, muchas de esas cosas son las que a la vez yo uso para llamar su atención sin que sea el tema real de la obra. Entonces, es una estrategia un poco jugando con la idea del espectador, con la idea de que la obra de arte tiene colores, tiene imágenes, tiene texto, pero mi obra tiene una información encriptada. De una manera, tiene una información escondida que es la verdadera y el verdadero tema de la obra. Y mi idea es que el espectador lo descubra y no lo vea a simple vista. No es un lenguaje directo, es un lenguaje indirecto que lleva tiempo en el acto de espectar en la sala de arte y frente a la obra de arte. sí, y pienso que es una manera de que, porque, por ejemplo, he notado que la audiencia, siendo uno artista y siendo uno trabajando en el mundo del arte contemporáneo, la gente siente una aprensión y siente un rechazo a ciertos temas. Y entonces, de alguna manera, no es un engaño, es como yo solía decir una cosa que te va a dar mucha risa, que yo solía decir que yo no mentía, que yo omitía información. Entonces, es una forma de... Claro. En este caso, tú no estás omitiendo la No, información, la estás claro, poniendo, pero te entiendo, sí. pero de alguna manera está encubierta y la persona no se siente amenazada y no se siente que se tiene que enfrentar a eso que no le gusta o que rechaza de una manera inmediata. No, pero tú acabas de decir información encubierta. Exactamente. Esa es una buena manera de describir, Definitivamente. de definir mi estrategia, Ujú. mi estrategia visual, exacto. Sí, cómo no. Y cuéntame, David, ¿cómo ha sido tu experiencia después de
salir de Cuba, porque tú eres cubano, llegas a Venezuela y después te toca salir de Venezuela y te vas a Inglaterra y además vives 12 años, creo, en África. 9 años en África. 9 años en África. Entonces, ¿cómo puedes describirme un poco cómo ha sido para ti ese input de diferentes países, nacionalidades, etcétera, Mm. y cómo eso se ha reflejado en tu obra? Yo lo veo muy reflejado en esta última exposición, Claro, obviamente, que se claro. llama Sensitive Content, que tiene que ver con la violencia de género. Aquí tenemos el catálogo. Y bueno, pero quiero que tú con tus palabras me digas qué ha significado para ti todo ese híbrido, toda esa Mm. experiencia que has tenido en los últimos años. No, sí, bueno, primero la experiencia de salir de Cuba en el año 1991 a Venezuela fue una experiencia totalmente migratoria, o sea, obviamente, fue irme de Cuba porque la situación política y sobre todo la situación con el arte en aquel momento era Ujú. sumamente difícil por todas las censuras que hubieron a finales de los 80, de la llamada generación de los 80. Y mi viaje a Venezuela fue, bueno, la primera gran experiencia para mí, además la primera vez que salía de Cuba con 24 años, y fue como, es increíble, ¿no? Tuve además la suerte de viajar por primera vez y de emigrar por primera vez a un país con mi misma lengua y con mi misma cultura, la cultura latina, la música, el tipo de comida, muchas semejanzas y fue como sentirme en casa, ¿no? Yo viví en Venezuela 16 años y después sabemos toda la situación política por la que comenzó atravesando Venezuela hasta hoy y tuve que volver entonces a emigrar. Pero esta vez no fue que, bueno, conocí a quien es mi esposa ahora en Inglaterra y simplemente nos fuimos a vivir a Londres. En Londres solamente viví 5 años y después viajamos a África. El caso de África fue una sorpresa para mí realmente porque yo nunca pensé que iba a vivir en África y mucho menos que iba a vivir 9 años y mucho menos que iba a vivir en dos países diferentes, tan diferentes además y con culturas tan interesantes. Eh, en- ¿Dónde estuviste? Estuve en 4 años y medio en Nigeria y después 4 años en Zimbabue. En Nigeria, en la ciudad de Abuya, en la ciudad administrativa, pero viajando mucho a Lagos, que es la verdadera ciudad, la Ujú. ciudad con mucha vida. Y después en Zimbabue viví en Harare, y esa, bueno, son dos zonas en África completamente diferentes. Nigeria está en el West África y Harare está en el sur. La experiencia en África fue increíble por muchas razones. La experiencia nigeriana además está conectada con nuestras raíces yoruba y con toda la mayor cantidad de esclavos que llegaron a Cuba. Fueron de Nigeria y de la parte yoruba. Y fue como reencontrarme con ese legado cultural que generó la Cuba cultural de hoy en términos musicales, en muchos términos. Y conectarme con la escena artística africana por primera vez en África y no con la diáspora africana en Europa o en Londres, ¿no? Eh, pero mi trabajo siempre ha estado, otra vez, como te expliqué, relacionado con encontrar una conexión con lo social. Entonces, la reacción natural es fue tratar de conectarme con la realidad social en África, ¿no? Entonces, el primer proyecto que realicé en África en Nigeria fue un reporte de la violencia doméstica, que es una de las propuestas que se está exhibiendo acá en la exposición organizada por Art Connection y por la invitación de Andreina Fuentes a venir a Miami a mostrar estos temas, eh, que fue un reporte, una colección de varios reportes sobre la situación de la violencia doméstica en Nigeria usando los peinados tradicionales de las mujeres nigerianas, reproduciéndolos como en forma de chart, De gráfico. de gráficos, y fue un proyecto que duró como 6 meses. Y así
poco a poco fui haciendo otros proyectos y después en Zimbabue pasó lo mismo, que es más o menos todo lo que estamos exponiendo acá, que son básicamente 3 proyectos, están todos realizados en África. Yeah. Y háblame un poquito de la colaboración con estos artistas africanos en la obra Gele, específicamente, Yeah. que me gusta mucho. Sí, este fue el último proyecto que realicé en el 2022, que basado en el último reporte de femicidio a nivel global, Ujú. pero quise trabajar con porque yo me considero un artista multimedia, pero además no es solamente eso, que de hecho no es lo más importante para mí. Lo importante de lo multimedia para mí es que mis proyectos son multimedia. O sea, tienen fotografía, tienen video, tienen Ah, pintura veo ahora. pintura, Ujú. entonces tienen diseño. Entonces son proyectos muy apropiados para compartirlos o para trabajar en equipo con otros artistas. Y esto fue lo que hice en este último proyecto. Invité a 2 artistas nigerianos, un pintor y un fotógrafo, que en vez de yo hacer la pintura y en vez de yo hacer la fotografía, ellos simplemente actuaban como colaboradores del proyecto. Entonces pudimos trabajar juntos. Yo le mandaba la estadística a Obi, que es el pintor, y él hacía los lienzos, y después Terzo, que es el fotógrafo, hacía la fotografía. Y esta vez, a diferencia del proyecto con los peinados, nos basamos en la experiencia de los gelé, que son estos tipos de turbantes que usan en muchas partes de África, pero mucho en Nigeria, las mujeres, para salir desde las cosas más cotidianas hasta para bodas, bautizos. O sea, visualmente es algo increíble. Entonces lo que hice fue ver en esos turbantes como los lienzos donde donde podíamos reproducir las estadísticas sobre femicidio, y hacer un reporte visual usando todos estos medios basados en esta data. Perfecto. ¿Tú crees que el Art Report puedes considerarlo como una metodología tuya, o sea, auténtica tuya, hacer esas gráficas y, y con esas gráficas generar una paleta de color, por ejemplo, y hacer otras producciones de otra disciplina, Yo, como sí, pintura, como no, etcétera? yo lo que creo es que nunca he pensado en eso, para ser honesto, pero yo lo que creo que si algo yo retomo lo que me interesa es la multidisciplinaridad Ujú. de la experiencia, ¿no? Y como te digo, no es solamente que digo que definitivamente soy un artista multimedia, es que no, me es casi imposible poder representar algo con una sola figura. O sea, ¿no? O sea, trato de establecer diversidad de técnicas y de maneras de que la propuesta realmente genere muchos puntos de vista al mismo tiempo, y muchas visualidades, y usando muchos medios al mismo tiempo para poder dar una lectura mucho más completa, diversa e interesante, después de la escogencia del reporte. Yo no me considero un artista. Yo no creo que la estadística es lo más importante, es un elemento. Es un elemento que se enfatiza, sí, es cierto, en las pinturas, porque las pinturas son, yo les llamo graphic painting, son reproducciones en cantidad de pigmentos de las datas. Ahí sí hay algo más relacionado y conectado con la estadística. Eh, Bueno, y de hecho y, estoy de acuerdo contigo 100%. Creo mm, que la estadística es una forma, eh, pero a la final lo que estás haciendo es una gran denuncia a través de cualquiera de claro, las obras y cualquiera de las propuestas que tú siempre nos has presentado. claro, Siempre de alguna manera presentas una denuncia claro, a algo social, a un tema claro, social. claro, Entonces claro, creo claro, que la claro, estadística definitivamente es una forma de claro, abordar, claro, pero definitivamente el fin último es generar claro, esa gran denuncia claro, claro. que se genera con la obra. Claro, 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 claro. No, es que yo disfruto mucho el hecho de poder, de poder utilizar diferentes medios, porque cada medio te da la posibilidad de, como digo, de plantear un punto de vista de lenguaje
diferente, correcto. diferente del tema, ¿no? Y simplemente yo lo que hago es que no uso uno solo, sino que uso varios al mismo tiempo, pues. Ya, ya. Sí, bueno, y por ejemplo, en el caso, yo soy museólogo y para mí la exposición es un dispositivo de comunicación. Claro, Entonces, exponer la obra de un artista es simplemente una manera de comunicar y en este caso, en tu obra, de una manera de hacer denuncias a través de la exposición. claro, Y claro, eso es lo claro, más interesante. claro. Y cuéntame, tú me contaste una anécdota que me gustó muchísimo, que fue cuando fuiste a una ciudad en África y entraste en las celdas de los esclavos. Sí, eso fue en Ghana, imagínate, eso fue en Nigeria no hay casi ningún, posiblemente porque no tiene costa. Entonces Ghana es la ciudad, el país, perdón, que está al lado de Nigeria, que sí tiene puerto, y entonces de ahí sacaban a los esclavos. Mm, Y Ghana conserva de manera impresionante casi todos los castillos donde se hacían, donde traían a todos los esclavos no solamente de Ghana, sino de Nigeria y de muchas partes de África para después de ahí traerlos a Europa o a Estados Unidos. Y, y están tan bien conservados y además lo más importante es que el tour, o sea, tú no puedes entrar al castillo y hacer un tour de manera individual, sino tienes que esperar por guías. Y es intencionalmente así porque los guías lo que hacen es someterte de alguna manera a la experiencia de dejarte, por ejemplo, encerrado 20 turistas dentro de una celda, cerrarla y desde afuera, él no entra, desde afuera, desde la celda, él empieza a explicarte cuántas personas habían ahí, que siempre es 10 veces, 20 veces más lo que hay. Entonces, como tú ves que 20 no caben y te dicen que habían 200, wow. y que ahí estuvieron por 4, 5, 6 meses hasta que se lo pudieran llevar y que todo el porcentaje de esos esclavos que tuvieron en ese castillo solamente salió el 40% para el tráfico Increíble. y que más de y después que de ese 40% casi el 10 o el 20 quedaron muertos en los barcos en la travesía y que solo llegó el 10, o sea, es como, ¿no? Y finalmente todos los castillos tienen lo que llaman la puerta del nunca retornar, que además es un texto que está encima, porque es de ahí, era donde los montaban en los botes para llevarlos a los barcos. Es como, es electrizante realmente tener esa experiencia. Y para mí también fue muy importante porque para mí fue como cerrar el ciclo, porque yo conozco los castillos en La Habana, a donde llegaron. Entonces, Sí, como el aquí, recorrido, como el final recorrido, o del sea, recorrido, correcto. fue como cerrar el wow, Sí, sí. fue increíble, ¿no? Fue increíble tener esa experiencia como muchas otras en África, conocer toda la comunidad Yoruba, el rey Yoruba, el bosque sagrado Yoruba, fue increíble, sí. Es una experiencia de vida, pues, ¿no? Bueno, David, muchas gracias por No, muchísimas acompañarnos. gracias a ti por la Súper invitación. chévere. Ah, Bueno, te voy a dar este regalo, ah, que es la lupita, Gracias. para que te la lleves de recuerdo. Finalmente la tengo. Finalmente la tienes, Muchas gracias. exactamente. Aquí está. Esto es lo que está La adentro. lupita. Esto es la lupita. Qué buena idea. Así es. Así es. Muchas gracias, Bueno, María. muchas gracias, Muchas David. gracias a ti. Listo. Querido David, bienvenido a esta celebración de tu vida. Fuiste el primer artista de la Fundación de Artistas Emergentes FAE en Caracas. También eres el primer artista cuya obra pertenece a la Fuentes Angarita Collection. Gracias a ti, soy artista desde hace 25 años. Tú me presentaste al curator Gerardo Sabarce y me apoyaste en mis primeras aventuras en el arte contemporáneo. Y me debato entre fuiste y eres, porque para mí siempre serás mi colega, amigo y mi cómplice, mi Capitán América.